Saludo cordial de parte de el obispo diocesano, quien les habla, Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz. Vea, queridos amigos y amigas que escuchan esta emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro, con el programa Siempre en Domingo y las emisoras comunitarias que transmiten también desde las parroquias. Estamos ya en el 15º domingo del tiempo ordinario, mitad de mes del julio. El tiempo corre muy rápido. Además es hoy la conmemoración de Nuestra Señora del Carmen. 16 de julio es una fecha bonita, muy bella para quienes aman a la Santísima Virgen siguiendo esta advocación de la Virgen del Carmen. Celebramos la Santa Misa del domingo, pero en honor de la Virgen. No nos vamos a olvidar de la Madre, porque el Hijo quiere que la honremos, y el Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Y con la advocación de Nuestra Señora del Carmen, del Monte Carmelo, donde ella se apareció a San Simón Stock, el que fundó aquella comunidad de monjes que querían alabar a la Virgen y rezarle desde ese monte y propagar esa devoción a través del escapulario de la Virgen del Carmen. Por eso hay muchos devotos, entre ellos los transportadores, a quienes felicitamos y les decimos que celebren muy bien su fiesta, dignamente, cristianamente. Todos los demás devotos de la Virgen del Carmen en nuestra diócesis quieren mucho, todas las parroquias, a la Virgen del Carmen. Entonces, el Evangelio que en este domingo hoy nos trae la liturgia, pues es precisamente para que desde la Virgen contemplemos la palabra de Dios y lo que ella nos dice. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos 1 a 23, se nos dice lo siguiente. Es el Evangelio del día de hoy. Es un Evangelio que tiene una parábola bellísima. ¿Cuál es la parábola? La vamos a oír en esta proclamación del Santo Evangelio. Dice así: Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó, se quemó, y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miren sin ver y escuchan sin oír ni entender. Mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio de este domingo, que es el 15º del tiempo ordinario, nos trae esta parábola. Y en el Evangelio, el evangelista Mateo nos dice que Jesús, sentado junto al lago de Tiberíades, junto al lago de Galilea, así se llama este lago, donde Jesús pues pasaba mucho tiempo con estos pescadores a quienes llamó para ser sus discípulos, para que lo siguieran. Y hoy nos dice que mucha gente lo siguió y él tuvo que subirse a una barca, en donde se sentó y al pie de la orilla comenzó a hablar en parábolas. ¿Qué son las parábolas? Parábolas son ejemplos de la vida diaria que nuestro Señor toma para que la gente que no quiere ver, vea. La gente que no quiere oír, escuche. Porque Él sabe que somos de oídos sordos y muy ciegos para ver la palabra, para ver el mensaje, para ver la verdad que el Señor nos enseña. Esta parábola es muy hermosa, se denomina la parábola del sembrador. Pero en muchos momentos, Jesús cuando habla en parábolas, que son bastantes las que tiene el evangelista San Mateo, estamos precisamente en la parte del Evangelio en que están todas estas parábolas. De hoy en 8 días también vamos a escuchar otras parábolas. Hoy solamente escuchamos esta del sembrador, pero en las que Jesús presenta para su enseñanza como gran maestro, Él nos las explica. Habla de una manera pues muy especial, utilizando ejemplos muy claros de la vida de la gente, del campo, de la pesca, por ejemplo, cuántas. Y en este domingo la parábola es sobre la siembra, que hay un sembrador y que hay una semilla y que hay un terreno donde cae la semilla. Y Jesús explica, hay una parte que cae en el camino, otra parte que cae en terreno pedregoso, otra parte que cae entre espinas, en terreno que tiene espinas, y finalmente la semilla, que es la palabra de Dios, cae en tierra fértil, en tierra preparada. A nosotros nos toca mirar hoy, a la luz de esta parábola, en qué terreno estamos, es decir, nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, nuestra respuesta al llamado del Señor, ¿cómo se puede catalogar? Como la semilla que cayó en el camino, que como cayó en el camino, pues viene el demonio y la lleva y entonces se queda sin palabra, se queda sin la palabra de Dios, porque el maligno con su tentación, el demonio, y Jesús mismo la explica, roba lo sembrado en su corazón. Vea que esta parábola Jesús mismo la explica. Escuchen cómo nuestro Señor explica la parábola del sembrador, diciendo que hay un sembrador que es Jesús, que es Dios, y el terreno y la tierra somos todos nosotros. Pero hay un peligro, que cuando la tierra no cae en verdadero terreno preparado, como es la figura que él emplea, el camino, el maligno viene y roba lo sembrado en el corazón. Nuestro Señor también explica el segundo terreno, en donde cae la semilla, que es un terreno pedregoso, lleno de piedra, no tiene consistencia en cuanto al humus para que pueda germinar esa semilla. Y entonces, muy bien, la persona escucha la palabra de Dios y la recibe con gran alegría, pero ¿qué sucede? Como no tiene raíces, pues en cuanto viene una dificultad, en cuanto viene una tentación, en cuanto viene una persecución, que es cuando nosotros somos inconstantes y no pedimos, y no oramos, y no persistimos, entonces esa semilla sucumbe y no produce fruto. O somos del tercer terreno,
en donde hay zarzas, hay espinas, donde cayó la semilla de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas espinas, esas zarzas que impiden que la palabra de Dios nazca y produzca fruto? Jesús lo explica en el Evangelio, basta mirarlo. Los afanes de la vida, las preocupaciones de la vida, priman sobre lo que puede producir la palabra de Dios en nuestro corazón. Y nuestro Señor pone un ejemplo muy grande: la seducción de las riquezas ahoga en la palabra de Dios. Y entonces se queda estéril este terreno porque no produce fruto. Qué bueno que seamos tierra fértil, terreno preparado, porque nuestro corazón está dispuesto, nuestros ojos están dispuestos a ver, nuestros oídos a escuchar la palabra del Señor y a cumplirla. Entonces, pidámosle al Señor que seamos tierra buena para que la palabra de Dios produzca fruto. Que no produzca el 100% bueno, pero estamos haciendo el esfuerzo. Que no produzca un porcentaje alto como el que pone de ejemplo nuestro Señor en el Evangelio, el 60. Si entre 100, 60 da fruto esa semilla, nuestro Señor dice que todavía es terreno fértil y acepta Jesús que algunos seamos, porque no alcanzamos a toda la perfección, a toda la santidad que el Señor nos pide, pues que al menos demos o el 30 o el 60 y ojalá pues el 100 por 1, que ¿quién lo será? Los grandes santos. Bueno, pidámosle al Señor que estas parábolas que nos enseña el Evangelio las comprendamos, las entendamos, las vivamos. Mucho amor a la palabra de Dios es lo que nos pide hoy el Evangelio, el valor de la palabra, la Santa Biblia. Cada católico con su Biblia era una campaña de años anteriores de la Conferencia Episcopal de Colombia. Tenemos Biblias para que la gente lo consiga. Hay una Biblia muy hermosa que la vamos a mostrar en todas las parroquias, que contiene demos el primer paso, la figura del Santo Padre en la portada de la Sagrada Biblia, para que recordemos con la palabra de Dios que leemos todos los días y con la que oramos y queremos vivir de acuerdo a ella. Recordemos también la visita del Santo Padre a nuestra patria Colombia, a la que debemos prepararnos. No olviden, oremos porque la visita del Santo Padre, como la palabra de Dios en el Evangelio, produzca mucho fruto, no que quede entre zarzas, que entre piedras o en el camino que nadie escucha ni a nadie le llega como un significado la visita del Santo Padre a Colombia, que es el vicario de Jesucristo. Para todos ustedes mi saludo y mi bendición en este domingo, la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.